filosófico del MUNACUA, Museo Nacional de la Acuarela. Tenemos como invitado al maestro Carlos Vargas, de la UNAM, los que siempre hemos estado presentes y atendiendo el café, pues Jesús Jasso, Vero Alvarado y un servidor, José Alfredo Torres. Todos somos filósofos y por eso estamos en este café. Vamos a hablar acerca de un tema muy actual, que es la inteligencia artificial. Y particularmente la inteligencia artificial, que ahora ha tenido una explosión infinita con el chat GPT o GPT. Hay mucha polémica en distintos niveles, en el nivel académico, en el nivel político, en el nivel empresarial, también en el ámbito internacional, acerca de cuáles van a ser las repercusiones para la vida laboral, para la vida educativa, incluso para la confrontación entre naciones que se pueden catalogar de distintas maneras: confrontaciones económicas, confrontaciones culturales y confrontaciones bélicas inclusive. La mayoría de la gente pues estamos preocupada porque se habla acerca de consecuencias muy desagradables, como la pérdida de empleos, la sustitución del ser humano por la máquina. Y esa es una preocupación legítima. Algunos innovadores la niegan, dicen que al contrario, como siempre, la tecnología nos va a perfeccionar nuestro trabajo y nos va a permitir ocio, descanso, pero que no va a haber desempleo. Entre otros detalles y dilemas que están presentes con el surgimiento de este chat GPT, inteligencia artificial, sustitución del ser humano, extensión del cerebro humano, participación en actividades que parecerían exclusivas del ser humano, pero que ahora están en manos, por decirlo así, no sé si tengan manos, GPT. Entonces, una pregunta podría ser, ¿es benéfico el advenimiento de la inteligencia artificial, especialmente en el caso de ChatGPT, que por cierto ya está muy avanzado? Se habla de generaciones de ese chat, y las grandes empresas como Open Inteligencia Artificial ya están listas para lanzar su producto. Muy bien, podemos comenzar con nuestro invitado. Muchas gracias por acompañarnos, Carlos, y aquí vamos a tratar de entablar esta conversación acerca de ese tema tan interesante, ¿no? Tan color de hormiga. Bueno, pues primero que nada quiero agradecerles mucho la invitación a estar con ustedes en este espacio, que es un espacio bellísimo, por cierto, ¿no? El Museo de la Acuarela. Y bueno, el tema sin lugar a dudas es muy controvertido, está ardiendo en este momento, es una discusión global, ¿no? Y en efecto, ¿no? Una de las grandes preguntas es justo qué tan benéfico, o si de hecho es benéfico, el empleo de estos recursos digitales. Prefiero incluso yo hablar ya de recurso más que de herramienta. Creo que la propia noción de herramienta, cuando se refiere a la inteligencia artificial, ya nos queda un poco corta, ¿sí? Es algo que, desde luego que en un cierto nivel se puede utilizar como una especie de herramienta, pero la manera en la que están diseñadas estas cosas rebasa por mucho la noción misma de herramienta. ¿En qué sentido? Bueno, estos recursos digitales, como les llamo, han llegado a un desarrollo tal que incluso tienen la capacidad de sugerirle al que usa la herramienta cómo usarse. Entonces, y esto es una cosa que no viene con el ChatGPT nada más, digamos,
Si ustedes hacen una búsqueda inmediata en Google, predice previamente lo que tal vez estás buscando, de tal suerte que uno ya ni siquiera tiene que escribir completo la palabra, la frase, ya está en el buscador previamente, es decir, ya te va encauzando hacia lo que normalmente buscas, ¿no? Y en ese sentido ya no es solo un recurso, es una cosa que incluso orienta tu búsqueda. Bueno, pues en ese sentido, claro, hay un furor, pues sí, hay un entusiasmo muy grande por mucha gente que ve benéfico esto. Y creo, sin embargo, que también, particularmente con el ChatGPT, simultáneamente con el furor de ciertos beneficios, estalló también la noción de alerta, la noción de, a ver, cuidado, cuidado, acá hay una cuestión que tenemos que empezar a frenar un poco más, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido creo que todavía no estamos en condiciones suficientes, y no sé inclusive si la pregunta misma de si es benéfico o no pueda ser respondida estrictamente hablando, ¿no? Quizá podamos cambiar un poquito la pregunta y plantearnos si, en qué medida es benéfico en todo caso y en qué medidas no, ¿sí? A lo mejor por allí. Y definitivamente creo que uno de los riesgos del ChatGPT en concreto y de los desarrollos de la inteligencia artificial tienen que ver pues precisamente con los usos que el componente humano efectivamente va a llevar a cabo con este tipo de recursos, ¿no? En ese sentido es que tenemos, y creo que la discusión un poco se está orientando hacia allá, es decir, qué componente humano, para traerlo a nuestro terreno, que es la filosofía, concretamente ético, es el que debemos empezar a reflexionar con urgencia, ¿no? Un poquito ahí lo pondría, ¿no? Bueno, antes de darle esta palabra, para quien quiera utilizarla, esto del componente ético, ¿a qué se referirá exactamente, Carlos? Porque entendemos que estas creaciones, estas mercancías, porque son productos elaborados por grandes empresas con una finalidad inicialmente de vender. No van a crear estas grandes construcciones muy sofisticadas solamente para un beneficio altruista. O sea, ellos tienen contemplados servicios que pueden proporcionar y pueden cobrar mediante la utilización de estos artefactos. Ahora, la pregunta ética entonces sería si está haciendo este producto del GPT un producto de lucro en el fondo. Aunque pueden llevarse adelante otras funciones y otras metas que, como tú dices, pudieran catalogarse de benéficas. Pero ya está preparado el espacio para esta vendimia, para esta transacción, ¿no? Entonces, si tú quieres diseñar, pues tienes que pagar por la asesoría de diseño y a lo mejor te van a cobrar una mensualidad, aunque ya la están cobrando. Si tú quieres elaborar una política o un planteamiento publicitario, bueno, también podrás decir que sí necesitas esos servicios de un algoritmo para que te proporcione la asesoría, que incluso puede ser una asesoría más rápida, más profusa, ¿no? Más complicada que la que te puede proporcionar un asesor de carne y hueso. Pero entonces, ¿cuál es el componente ético aquí? El componente ético es que se están fijando más en esta parte comercial, que incluso se da en un horizonte de competencia atroz entre distintas
entre distintos emporios que ya están afinando su propia versión del GPT, ¿no? A ver quién vende más, ¿no? A ver quién se instala mejor en el mercado, a ver quién gana más clientes, ¿no? Por supuesto que puede haber derivaciones que se han mencionado, por ejemplo, asesorías legales que pueden ser pues, muy fructíferas, porque tal vez la máquina haga combinaciones que momentáneamente no se le ocurren a un abogado. Pero tal vez esto no sea tan relevante para los comerciantes que han creado este producto. ¿Tú cómo ves entonces este espacio ético? Está presente en el empresario, el comerciante, la transnacional, que además ya sabemos que son unos cuantos, ¿no? Y que acaparan globalmente la posibilidad de solicitar esta tarea, pero con un pago previo. Bueno, antes de que tomemos la palabra, que responda. Adelante, ahorita hablamos. Bueno, muy bien. Hablamos. A ver, lo que sucede es que no creo que el inicio de la creación del ChatGPT suponga un componente ético. Más bien lo que trato de decir es que el componente ético lo debemos colocar los usuarios. Tenemos que reflexionar en el uso de este recurso digital, ¿no? Porque efectivamente el ChatGPT bueno, ya sabemos que las siglas estas son unas siglas en inglés, un nombre un poco extraño, bastante extraño, ¿no? Es Generative Pre-Trained Transformer, ¿no? O sea, es algo así como el transformador preentrenado generativo, una cosa así, ¿no? Entonces, el chat está diseñado como un modelo de lenguaje, así es como lo han definido los creadores de esto. Y ellos esencialmente han creado eso, un recurso que engloba millones de datos, y que a través de procesos algorítmicos generan la posibilidad de un discurso coherente en función de una interacción con un usuario, ¿no? Entonces, claro, así de frío y seco como suena la cosa, pues no hay nada ético en medio, ¿no? Salvo quizá, y esto ya es suponer demasiado, ¿no? En plan de, francamente, conjeturarlo, que algunos de los diseñadores tengan, digamos, entre sus intenciones la buena voluntad de facilitar acceso a la información, etcétera. Pero bueno, esto es una conjetura que creo que no puedo asumir, ¿no? En realidad. Y aún si fuera cierto, pues bueno, qué bien, pero no creo que baste, ¿no? En todo caso, pienso que en lo que nos coloca es justamente en cuál va a ser nuestra manera de vincularnos con este aparato, con este recurso que ya está ahí, ¿sí? El acceso gratuito es efectivamente en la generación 3.5, hasta ahí llegó, que tiene datos que más o menos corresponden hasta lo que ha ocurrido al año 2021. La versión de paga, que es a la que acceden ya los grandes empresarios en realidad, pues parece que tiene una sofisticación todavía mayor, una cantidad de información mucho más actualizada, ¿no? Y además la integración más eficiente de esto que llaman los especialistas de aprendizaje automatizado, o en inglés le llaman machine learning, ¿no? Es decir, esta máquina que va aprendiendo constantemente en función, digamos, de qué tan bien responde o no el recurso con el usuario, ¿no? Entonces, claro, es obvio que está diseñado también, y lo están usando así las grandes corporaciones, pues para darle algo así como un gran impacto productivo a las empresas que existan, pequeñas, medianas y por supuesto las grandes, ¿no? O sea, el sentido de uso es fundamentalmente lucrativo, claro que sí, claro que sí. Pero claro, lo que pasa es que el tema es que ese uso se está llevando también a otros ámbitos, particularmente el educativo, que es en donde más ha empezado a generar escozor, problemas, porque abre la pauta para esencialmente desprenderse de obligaciones académicas prácticamente, ¿no?
algunos periodistas que han estado escribiendo a lo largo de estos meses sobre el chat, incluso han jugado, ¿no? Gente que tiene grandes columnas de opinión. Manuel Castells, por ejemplo, hace poco, escribió un artículo, publica un artículo en El País, y después él determina, bueno, todo este artículo lo escribió el chat GPT, ¿no? O sea, un poco para ver si se daba uno cuenta o no de que era su escritura, ¿no? Algunos dicen que sí lo lograron notar como distinto, pero aparentemente muchos otros no. Entonces, esto es, digamos, una derivación en el ámbito periodístico, pero vamos, es una cosa que se está observando en el ámbito educativo en general, que pone un poco en jaque las capacidades incluso evaluativas del individuo frente a desarrollos específicamente del uso de la palabra, ¿no? Entonces, una deriva pues de este recurso, que evidentemente tiene un afán lucrativo, también tiene un impacto directo en el proceso formativo. Y es ahí en donde justo se están abriendo demasiadas las alarmas, ¿no? Y es también por ahí por donde veía yo la necesidad y la urgencia de una reflexión ética de fondo, pues, ¿no? Porque tenemos un gran recurso que nos evita un montón de trabajo que puede llegar a creer la gente que es secundario, prescindible, etcétera, ¿no? Bueno, qué bueno que comenzaste este segundo comentario precisamente con qué es, ¿no? Porque creo que una de las cosas que ha sucedido últimamente es que a mucha gente no le queda claro exactamente cuáles son los alcances, o sea, qué se puede hacer con este chat, ¿no? La idea esta de que se trabaja con algoritmos avanzados, pues para muchos es una cosa como abstracta, ¿no? Decir, ¿qué significa que haya un procesamiento de esos algoritmos avanzados y que simulen la lengua humana, ¿no? O el lenguaje humano, o no sé cómo aquí el experto me dirá, como digamos, es que no lo quiero decir, como el lenguaje y la forma en que usamos los humanos, ¿no? Entonces, para empezar, me parece que hay un desconocimiento, una desinformación de qué es, ¿no? O sea, cuáles son, aunque haya primera generación, segunda generación, no sé si ya va a haber otra, ¿no? Creo que lo que hay es un profundo desconocimiento de qué es lo que es. Digamos que los expertos lo manejan, uno lee, digamos, estos artículos que tú señalas que han estado como tratando de decir qué es, y cada uno como que jala agua para su molino, ¿no? Están las empresas que están diciendo, no, nos sirve muy bien, pero también nos afecta, ¿no? Está este artículo que nos mandaste tú, José Alfredo, donde las inmobiliarias dicen qué está pasando, cómo lo vamos a usar, o incluso a nivel de que es capaz de generar una imagen de una persona que no es quien se te está presentando por una pantalla, ¿no? O sea, cosas que pueden llegar al fraude, ¿no? Al engaño. Entonces, bueno, yo lo quiero llevar justamente, como decías, al ámbito de lo educativo, que es, digamos, el mío y el nuestro en muchos sentidos. Y a mí lo que me preocupa es el tema de la comunicación, ¿no? Es decir, no parece haber una preocupación, y no la hay desde antes con otras aplicaciones y con otras plataformas, ¿no? Sobre qué está pasando con el ámbito de la comunicación, ¿no? Del cara a cara, bueno, ya no digamos del cara a cara, de que podamos entablar un circuito de comunicación con el otro y que sepamos que hay un otro del otro lado, ¿no? Incluso en ámbitos educativos, que es lo que está pasando de los plagios de los trabajos, ¿no? Pues no sabemos si realmente lo que estamos leyendo lo está diciendo un estudiante con su imaginación, su creatividad, la forma en que abstrajo todos los conceptos, categorías y demás, ¿no? Y entonces eso nos causa a nivel educativo pues una crisis, ¿no? Una crisis que yo lo que creo es que es una crisis que ya estaba, ¿no? Es decir, que lo que viene es agudizar, ver, darnos cuenta que necesitamos cambiar las formas de pensar lo educativo, ¿no? Porque la pregunta ética que hace José Alfredo es ¿por qué los estudiantes están recurriendo a eso incluso desde antes del chat GPT, ¿no? Es decir, ¿por qué un estudiante es capaz de decir corto de Wikipedia de buenas tareas o tal, y entonces hago mi trabajo? Éticamente el problema es más profundo, ¿no? O sea, no tiene que ver a lo mejor con el desarrollo de estas tecnologías, sino con un origen que creo que está en el antes, ¿no? Y por el otro lado, el tema de las empresas, pues creo que la ética no está en sus filas de preocupación ni de prioridades, ¿no? Justamente si le va a ahorrar en tener empleados, pues les va a correr, ¿no? Finalmente es algo que va a hacer. Y que además
están hechas esas tecnologías, digamos, pensando en esas grandes empresas, ¿no? Para justamente tener adeptos que ganen, más bien, que les den ganancias, ¿no? Justamente. Pero bueno, eso era lo que quería decir. Por ahora. Sí, a mí se me hace muy interesante esta discusión porque en realidad GPT es 3, como tú lo acabas de decir, ahora la versión 3.5, que es la última versión, es como una manera de aterrizar lo que actualmente se hace en inteligencia artificial en varias de sus líneas de investigación, o sea, es una cuestión muy concreta. Entonces, realmente el chat lo que está alojando es lo que se está pensando como ambientes de aprendizaje supervisados, en donde se trata de hacer una simulación de los lenguajes naturales y de la forma en cómo en realidad nosotros producimos lenguaje y vamos haciendo un conjunto de operaciones mentales de tal suerte que podamos sacar información humana o comprensible humanamente, o en términos humanos comprensible. Entonces aquí creo que sería muy interesante pensar dos cosas. Yo cuando escucho que la inteligencia artificial nos está conduciendo como a llevar a los seres humanos a su exclusión, por ejemplo, en el campo de trabajo, o a que cada vez vamos a ser menos importantes en las diferentes áreas donde nos desempeñamos humanamente, creo que más bien algo que pienso y que se sobrepone es el hecho de que si nosotros logramos modelar redes neurológicas lo suficientemente parecidas a las de un ser humano, pues nos comprendemos mejor. O sea, no es que querramos hacer una sustitución de una red neuronal artificial sobre una humana o natural, sino más bien es que el alcanzar parecidos importantes incrementaría nuestro propio conocimiento de nuestra vida mental, de cómo pensamos, cómo ejercitamos. O sea, creo que esta manera de pensar a la inteligencia artificial es una manera que éticamente tiene una respuesta, y la respuesta desde ahí, descontextualizada de otros alcances o de otros aspectos, puede ser buena. Está bien que el conocimiento nos conduzca a explorar cómo es que nosotros pensamos, qué más podemos decir acerca de ello. Más nosotros como filósofos, que nos interesa tanto descubrir el diseño de nuestra vida mental, ¿no? Entonces, en este sentido se me hace bien. Ahora, la otra cosa es los alcances que puede tener, como en todos los avances tecnológicos. Tú decías, pues sí, una cosa es que nosotros pensemos que hay ciertos proyectos en ciencia que tienen ciertos principios normativos de corte ético para su funcionamiento y desarrollo, y otra cosa es cómo nosotros los humanos podemos utilizar los productos tecnológicos una vez que se han alcanzado. ¿Somos éticos en su uso o no somos éticos en su uso? Creo que la preocupación nosotros como filósofos podría estar en los dos planos, o sea, hasta dónde la investigación en inteligencia artificial se conduce éticamente, ¿no? O sea, sus programas de investigación están de alguna manera encuadrados bajo un enfoque también ético, y la otra que claramente también se me hace muy interesante, que la que nos propone Carlos, es hasta dónde nosotros podemos tener un comportamiento aceptable socialmente, ¿no? Humanamente, dignamente, ¿no? Entre nosotros, con esas herramientas, con esos productos. Entonces, a mí esto lo dejo aquí, ¿no? Como en ese. Y por otra parte, que esto sería como mi contribución ahorita en mi primera participación, más bien tendría que ver con el hecho de que a mí sí, en efecto, me llama mucho la atención cómo hay ciertos programas en lingüística formal y en filosofía del lenguaje, desde diferentes familias, de diferentes enfoques, que cada vez hay más, que no quiero hacer un comentario reductivista, pero que están muy interesados en descubrir cómo hay una producción, cómo hay una generación y cómo hay una aplicación del lenguaje, ¿no? De tal suerte que ven en el lenguaje como la panacea para descubrir aquellas cuestiones más obscuras o
misteriosas de nuestro pensamiento, de nuestra vida intelectual, de nuestra vida volitiva también. Entonces, algo que es curioso es que el chat GPT es eso, que eso es lo que me sorprende a mí mucho, es una inteligencia artificial aplicada para que un humano converse con una, vamos a decirlo así, converse con una máquina y la máquina le dé una respuesta lo suficientemente aceptable en términos humanos. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que se están engranando en ese chat? Bueno, elementos que todo programador conoce. Por ejemplo, como tú dijiste, sistemas de aprendizaje, sistemas de inferencia, sistemas de supervisión de aprendizaje y lo que se llama como un ambiente controlado de contexto. Entonces, imaginemos que es como una red neuronal, ¿no? Es esa cosa de la que tú decías, es una cosa con la que tú hablas, es como una red neuronal en donde va funcionando no con palabras, sino con números. Todo es número, todo es un número, ¿ok? Y entonces se va produciendo voy a llamarlo así, una domestificación de nuestra sintaxis a nivel numérico, o sea, lo que nosotros llamamos un abecedario en el lenguaje natural, se ha dado una domestificación, un modelo en términos de un lenguaje numérico. Después se constituyen por ciertos tokens, o que nosotros podríamos llamar expresiones como muy parecidas a las palabras, y después se dan un embedding, un proceso de embedding que se dan parámetros con lo que tú llamaste, como de muchísimas relaciones, millones de relaciones que se dan entre esas palabras, de tal suerte que cuando tú haces una pregunta al chat, ¿no? O a esa inteligencia artificial, va reuniendo predictivamente, pero también supervisadamente, algo que no tenía el GPT-2, ¿no? Ahora el GPT 3.5 ya lo tiene, como una respuesta altamente confiable y que primero lo que hace es, a ver si me doy a entender, lo primero que hace es desgranar la pregunta humana, únicamente se queda con tokens que agrupan o encapsulan la sintaxis, y después lo que hace es, como en esa pérdida de información, en la predicción hay una reconstrucción de la información, ganando la manera humana perdida de la expresión, y entonces después te da una respuesta nueva. Y algo que es muy interesante, y con este término, es que a diferencia de lo que había dicho Vero, que antes nosotros, nuestros propios estudiantes, hacían un copy-paste entre la literatura o las fuentes que pueden encontrar en la computadora, esto es completamente inédito. O sea, tú buscas en las respuestas, copias párrafo de la respuesta y lo buscas en la red. No hay manera de encontrar esa información, no hay plagio, pues, o sea, es completamente original. Entonces eso es, por una parte, maravilloso, porque es algo ya muy parecido a lo que nosotros hacemos. Es como si tú me dijeses, yo te doy cierta información y entonces tu originalidad, Carlos, lo das en el artículo que estás escribiendo. Entonces yo te le digo, este es Carlos. O sea, no lo ve en ninguna otra parte. Claro. Reuniste estos aspectos que dije hace rato y hiciste una producción de información. Lo que está haciendo GPT es esto. Es esto. Entonces, bueno, ahí la dejo. Y esto nos alimenta la preocupación ética sobre, por ejemplo, la cuestión del plagio que tú dijiste, etcétera, etcétera. Sí. Es un comentario breve. ¿Hay preguntas allá? ¿Mande? ¿Hay preguntas en el público? No. Todavía no. Bueno, yo sí tengo ahí unos comentarios, pero si quieren. Entonces sí hay. Bueno, este asunto del panorama ético. Cuando tú hablas acerca de una estructuración sintáctica y una hilación dentro de un lenguaje comprensible, pero que está sustentado en números. De todas maneras, hay quien trabaja este lenguaje componiéndolo o recomponiéndolo dentro de una ingeniería informática, ¿no? Lo que acaba Carlos de mencionar como un almacenamiento infinitesimal de datos.
Y una de las cuestiones que se discuten es acerca de esa alimentación. Es ideológica. Por ejemplo, ese lenguaje que se va a trabajar en múltiples maneras o variantes sintácticas, le dan al mismo tiempo un significado. Puede ser que esta nomenclatura, esta lexicografía, esta composición sintáctica tenga elementos de discriminación, por ejemplo. O sea, como va a hablar una máquina, neutralmente, si hay un lenguaje que está, entre comillas, aprendiendo, que ya lleva connotaciones, por ejemplo, racistas, o de discriminación de las minorías, o de exclusión de las mujeres, porque esto tiene que ver con un contexto, con el contexto de quien está diseñando este lenguaje artificial. O sea, no puede ser neutral. La máquina no es la que va a dirigir una serie de respuestas que tengan que ver con la función de ciertos intereses en la política o en la educación. Lo mismo puede pasar, y yo lo llamaría el lenguaje inducido. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, como un instrumento, si se utiliza como un instrumento militar. ¿Cómo podrían utilizar los militares un chat GPT? ¿No? Eso es interesante, ¿no? Por supuesto que le van a solicitar respuestas de acuerdo con los intereses militares que en ese momento estén siendo atendidos. No dudo que ahora en la guerra que está sucediendo y que todos estamos preocupados porque ya lleva más de un año, también estén utilizando este tipo de recursos, como los llama Carlos. Pero también se pueden utilizar en la política de una manera sesgada. Y aquí entonces la pregunta fundamental me parece que sería si podemos considerar a esta especie de redes neurológicas informáticas como neutrales. O si desde el principio podemos considerar que no pueden ser neutrales. Sobre todo cuando se da un uso específico, un uso contextualizado y un uso interesado. Ya sea para el fraude, ya sea para asesorías médicas, ya sea para discrepancias legales, etc. Entonces, siempre que se da el paso hacia una utilización concreta, parece que ya hay un componente ético. Y ahí creo que la discusión puede ser muy importante desde el punto de vista filosófico. ¿Dónde está el umbral entre la parcialidad y la imparcialidad? Una máquina puede ser imparcial. Yo pienso que no, por lo que acabo de describir. Yo pienso que no. Y también estoy de acuerdo en lo que tú dices. Bueno, pues es que es un instrumento fabuloso para poder estudiar esta funcionalidad cerebral, ¿no? Fisiológica, neurológica, en la construcción de los lenguajes. Pero eso ya es otro terreno, ¿no? Entonces sigo yo con la inquietud de estos ingredientes que no pueden ser pasados por alto nunca, que serían ingredientes que podríamos llamar de ética de la tecnología. Wow, pues es que salen tantos temas hiperinteresantes. Yo creo que podemos empezar a tejer una reflexión que vincula toda la reflexión lingüística, de filosofía del lenguaje, lógica, desde luego, y matemáticas, con el asunto ético por acá. Ahora que oía a José Alfredo, un poco tras escucharte, Vero, Jesús, me quedaba pensando un poco en el asunto de que el funcionamiento del ChatGPT, como todo sistema algorítmico, considerado en sí mismo, o sea, en cuanto a el modo en el que funciona,
me parece que sí es algo independiente de lo ético, de lo moral, digamos, ¿no? Es un poco como el funcionamiento del ajedrez de la computadora, pues es un poco así, ¿no? No tiene ningún tipo de valoración en términos de bondad o de maldad, en términos de beneficio o maleficio, es operativo 100%, ¿no? En ese sentido es obviamente una cosa irreflexiva, ¿sí? Es eficientísima, pero no ejerce una capacidad de valoración moral respecto de su propio procedimiento. Lo que ahora mismo también explicaba Jesús, de la revisión de las respuestas, más bien en términos de congruencia y de afinidad semántica, sintáctica, respecto de la entrada del usuario, digamos, ¿no? O sea, revisa en términos de coherencia, pero no en términos morales, ¿no? Cuando haga eso, ahí sí me voy a preocupar, o sea, ahí sí ya estamos ante una cosa claramente otra respecto del propio sentido de lo humano en lo ético, ¿no? Pero lo que sí creo es que a lo que te refieres, José Alfredo, con esta tendencia ética, al final el chat me parece que en gran medida es un reflejo de lo que somos. Y es más, la propia noción misma del chat es eso, esa cosa me responde, ¿sí? Y evidentemente responde a lo que me interesa, del modo en el que me interesa además. Entonces, fue muy llamativo, hace poco también leía unas noticias acerca de que no en el estado abierto plenamente, sino incluso como en el plano de la Deep Web, ¿no? La famosa red profunda, lo están implementando. Y evidentemente allí, en tanto que es una cosa distinta, pues no hay tantos candados, ¿no? Y entonces se ha prestado para todo tipo de consultas o de proyección o de proyectos de comercios ilícitos o al margen de cualquier tipo de legalidad, de manera muy eficiente también, ¿no? Pero claro, no es porque el chat en sí mismo sea malévolo y dé esa información, porque claro, cuando vas ahí a buscar eso es porque quien lleva esa manera de ver la cosa es uno, no el chat, ¿no? Propiamente dicho. Y digamos, en ciertos navegadores más o menos convencionales, por lo tanto regulados hasta cierto punto desde una perspectiva de ética cibernética, si el chat detecta que tú estás preguntando cuál es la manera más eficiente de acabar con un grupo minoritario, por ejemplo, el chat refuta esa pregunta, ¿no? Está como bloqueada algorítmicamente para darte ese tipo de respuesta. Y no obstante, habrá algunas plataformas en donde sí se permite una respuesta, desde luego. Pero insisto, no porque el chat las tenga de suyo como intencionadamente o cargadamente ética, sino en virtud de quién está interactuando con él, ¿no? Es decir, cuando a mí me parece que en ese sentido la inteligencia artificial es poco inteligente. Es sorprendente, a mí me encanta, a mí me apasiona un poco, como lo estaba expresando Jesús, el modo en el que en cierto sentido efectivamente nos va mostrando cómo funciona en lo general nuestra propia capacidad lingüística, ¿no? Y de organización de información, de organización de conceptos, etc. Pero hay un elemento que a mí me parece muy interesante y lo está explicando a mi juicio muy claramente Jesús, que tiene que ver con que, claro, esto artificial lo que hace es decodificar y establecer por vía de probabilidad cómo van acomodadas las palabras para que suene coherente, como para que suene incluso muy cercano a nosotros, ¿no? Porque cree que hay una especie como de correspondencia, pero parece que no logra desarrollar motu proprio una elaboración lingüística. Siempre tiene que responder a. Nunca empieza la conversación el chat GPT hasta ahora, ¿sí? Hasta ahora. Y lo que sí ocurría en inteligencia artificial, particularmente esto que llaman machine learning, es que esto de machine learning no es que genere discursos que nosotros podemos leer como un chat, sino que va generando nuevas cadenas numéricas, valores algebraicos, que pueden ser interpretados y traducidos a un lenguaje natural. Lo que empezó a ocurrir en el desarrollo del machine learning es que empezaron a desarrollarse algoritmos que ya los propios matemáticos, computólogos y demás, ya no eran capaces de interpretar suficientemente o tan velozmente. Entonces, de plano, metieron un poco de freno de mano y dijeron, no, espérate, vamos a apagar, bueno, la noticia de Elon Musk, vamos a cerrar 6 mesecitos, porque esto de que los misiles ahora quieran atacar
al que está haciendo la prueba para que cumpla la meta. Bueno, es que en cierto sentido es un proceso de programación. Francamente, cuando vi eso, me acordé de Asimov, ¿no? Claro, pues es una conclusión lógica bastante obvia. Es decir, necesito acabar A y para acabar A tengo que eliminar cualquier impedimento. Resulta que este individuo es un impedimento, de ahí se sigue claramente que tengo que acabar con el impedimento. Es bastante obvio, ¿no? La programación, claro, desde el punto de vista político, ético y tal, es escandaloso. Pero, vamos, esto también nos exige, y un poco hacia allá está empujándonos todo esto, tenemos que, digamos, si no solo queremos gozar de los beneficios, vamos a decirlos así, superficiales de estas tecnologías, pues hay que adentrarse en esta profundidad de la constitución lingüística y de la relación de esto con el terreno moral, precisamente, ¿no? Y aprender a diferenciar en el ámbito de la vida mental, ¿no? A mí me gusta la expresión de la vida de conciencia, muy a la Husserl, a la fenomenología, ¿no? Comprender la enorme dimensión que conlleva esta vida de conciencia, que desde mi perspectiva todavía no alcanza a reproducir realmente la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, sí, bueno, yo también creo. Ahorita te doy la palabra, ¿y una vez? A ver, Claro, adelante, sí. sí. Vas. Si quieren, desde aquí ya se va a desde aquí escuchar, sí. claro. O sea, eso que dicen de la originalidad de la pregunta está causando también muchos problemas, porque creo que hace poco Amazon contrató uno que pidió que contrataran al mejor candidato y lo despidieron porque la inteligencia artificial empezó a ser racista y eliminaba rápidamente a las mujeres. O sea, dijeron cuál era el mejor candidato y ellos hicieron, bueno, la inteligencia artificial desechó a las mujeres, digo, como no eran aptas para el puesto. Y la otra también es como lo que mencionaban de la academia. O sea, Google en Classroom ya tenía los algoritmos para encontrar el plagio. Y ahora, ¿cómo va a ser para encontrar que está saliendo de ahí? Si realmente es como súper personalizado. O sea, si yo le hago una pregunta, no hacemos la misma pregunta de la misma forma. O sea, yo puedo llegar a decir, hola, ¿cómo estás? Y ustedes me pueden contestar, ¿qué tal, cómo estás? O ¿qué tal, cómo andas? O cosas así. Entonces, en ese sentido es como, ¿qué tanto nosotros moralmente y éticamente pedimos las cosas y de qué manera nos las regresan? Porque de ese sentido estamos, más bien nosotros hablamos de la ética, más bien nosotros tenemos esa ética para poder pedir las cosas allá sin que haya un contexto racista, xenófobo, entre otras cosas, ¿no? Y también se habla de que busca la información real, pero la podremos engañar. O sea, si yo en una página de internet con ciertos algoritmos puedo decir que el cielo siempre es rojo y puedo tener varios sitios donde digan que el cielo es rojo, el chat lo va a buscar y va a decir como, ok, me estás pidiendo de qué color es el cielo, te lo regreso, pero hay ciertas personas que dicen que es rojo. ¿De qué manera podemos engañar y qué manera podemos meter y hacer que el chat, esa inteligencia artificial, encuentre los fallos que nosotros mismos estamos generando por ahí? Entonces, nada más era... Claro. Yo veo un poco también a esto que dices. Iba a empezar con el tema que estaba aquí. Bueno, empiezo por ahí. Justamente lo estamos viviendo ahorita los profesores. Estamos con una tecnología que es el Thornton, ¿cómo se llama? ¿No? Tratando de revertir los plagios, pero ya nació otra, o ya surgió otra tecnología que además ya lleva varios avances, ¿no? Adelantos. Con lo que nos ha descrito Jesús, yo quedé ya muy clara, porque te digo que tengo a veces muchas dudas de cuáles son los alcances, o sea, qué es lo que puede hacer esta inteligencia artificial. Y como dices, ya llega un momento en que eso no se puede, como lo decían, no se puede saber si alguien hizo ese... Yo lo estoy entendiendo como un cálculo, o sea, eso que hace esta inteligencia es un cálculo, es como si fuera una calculadora que jala distintas palabras, ¿no? Me interesa el tema que dices porque mi pregunta era precisamente si hay oportunidad al fallo, ¿no? Es decir, ¿puede fallar? ¿Cuándo puede fallar? ¿Por qué? O sea, esa sería mi pregunta, dado que finalmente quien ha subido las cosas a la red, pues es el ser humano, ¿no? Es decir, quien ha subido esas palabras, o sea, quien inventó la red, como bien dices tú, como también una tecnología, fue el propio ser humano, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido podríamos decir
creo yo que por un asunto de probabilidad, pues aunque dijera el cielo es rojo, van a ser 5 y 100 o 1000 que van a decir que no es rojo, ¿no? Que es azul. Es decir, seguramente también hay como un asunto ahí de cálculo y probabilidad y estadística por el cual esta tecnología se mueve, ¿no? Sin embargo, me pregunto eso, ¿es infalible? ¿No? O sea, ¿en qué sentido podemos hablar de...? Y lo otro, pues que es lo mío por el tema de las artes y la estética, pues es la creatividad, ¿no? O sea, para mí hay un problema ahí como que me hace cortocircuito de pues, la creatividad no al lugar, porque es una, totalmente como lo has dicho, son números. O sea, no es un asunto creativo, no hay posibilidad y aún así, por ejemplo, el ejemplo del periodista que hizo completo, que yo leí ese artículo y que al final te dice todo lo que leíste es falso, ¿no? Lo hizo la inteligencia artificial, pues donde ahí uno dice, bueno, ¿qué hizo para emular la creatividad de este periodista o emular el estilo, ¿no? De este periodista? Si yo le digo hoy, quiero que me hagas un ensayo con el sentido de las palabras que siempre utiliza Jesús Jasso, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer la inteligencia artificial? Y eso a nivel, bueno, estoy hablando de las posibilidades que nos brinda esta nueva inteligencia, pero a nivel ético, pues sabemos que todo eso es posible y es una desgracia, ¿no? Que yo diga, hazme un ensayo con las características tales para presentarlo como si yo fuera tal, ¿no? Y engaño a alguien. Entonces, creo que ya estamos en las dos pistas desde el inicio, ¿no? Bueno, José Alfredo empezó por ahí, en lo ético, pero la tecnología como tal a mí me parece maravilloso, o sea, es impresionante lo que está haciendo, ¿no? Que también nos está dando, pues, claridad de cómo funcionamos los seres humanos. Es decir, eso es para mí a nivel filosófico, científico, interesantísimo, pero el problema es que los filósofos también nos preocupa, ¿no? La parte ética, ¿no? Es decir, en qué momento esto se vuelve peligroso, ¿no? Peligroso porque además sabemos que nos gustan las guerras, nos gustan las destrucciones, nos gusta el dinero, ¿no? El capitalismo. Sí, es interesante. Algo que debemos tener la seguridad, bueno, desde la información que yo tengo sobre esta inteligencia artificial aplicada a un chat, es que el chat mismo no va nunca a ser ingenioso en el sentido en que va a tener unilateralmente, hablemoslo desde esa dimensión, unilateralmente no va a inventarte información, ¿no? Imaginemos que cuando nosotros estamos viendo un objeto, el objeto lo ves desde diferentes dimensiones que humanamente estamos capacitados a percibir. Las redes neuronales lo que hacen en inteligencia artificial cuando están trabajando con operaciones de embedding sobre tokens, o sea, de bichos lingüísticos, que ningún bicho lingüístico es casa, es una expresión que tiene que estar codificada binariamente. Entonces, casa, cuando tú le dices a alguien casa, esa persona se puede imaginar cualquier cosa que nosotros pensemos que es un objeto que entra dentro de ese conjunto. Dentro del concepto, esa sería su extensión. Humanamente nosotros así nos comportamos. Pero cuando nosotros nos preguntamos, ¿esto es lo que está haciendo el chat GPT 3.5 cuando me da esas respuestas tan interesantes, tan elaboradas, tan eruditas, tan sofisticadas? No. Eso no lo está haciendo. Para ellos, para esa red neuronal no existen estas imágenes mentales, no existen los procesos de percepción, no existe absolutamente nada. Y en ese sentido, análogamente, no existen estos criterios éticos de elaboración del lenguaje y de la narrativa que surgen del GPT 3.5. Ahora, en este sentido, tenemos que estar tranquilos en que, vamos a llamarlo así, la máquina no va a inventar algo. Pero ahora, regreso al ejemplo. Cuando tú estás viendo esto y lo quieres describir este objeto con sus diferentes dimensiones y tú dices que los procesos de operación en relación de los embeddings sobre los tokens no son en tercera dimensión, son en millones de millones de millones de dimensiones.
Entonces la descripción del objeto se vuelve fantástica. ¿Por qué? Porque lo que hace esa inteligencia artificial es jalar entre relaciones y operaciones información existente sobre una pregunta particular que tú haces en el chat. De eso se trata. Entonces lo que está haciendo el chat es mostrarte la eficacia de la simulación de los procesos que tienen que ver con aprendizaje, inferencia y contexto. Estas tres cosas juntas parece ser que es lo que permite decir, a ver, ¿quién me puede funcionar mejor? ¿Es un hombre o una mujer para esta tarea? Lo que va a hacer esta inteligencia artificial es decirte o un hombre o una mujer de acuerdo a el conjunto de relaciones y operaciones que se va sobre los tokens, es decir, sobre las palabras que formulan la pregunta. Entonces, claro, ahí surge lo que decía el compañero. El compañero dice, pero a ver, podemos ser racistas porque quedaron fuera todas las mujeres sobre la pregunta. Sí, ahí es cuando te das cuenta que la literatura sobre un tema en particular, por ejemplo, es totalmente patriarcal, o que los seres humanos hemos elaborado narrativas sobre ese tema en particular que excluyen a la mujer. Pero la tecnología no es la que te da la determinación. No decidió qué hacer. No te dijo, las mujeres no sirven para eso, o los hombres no sirven para eso. No, lo que te está diciendo es, toda la producción científica que yo alcanzo a notar hasta aquí, indica que esta persona no es la idónea. Es eso. Ahora, lo otro, y si me está engañando, lo más interesante es que el chat GPT es ensayo y error. Es una simulación de aprendizaje controlado. ¿Qué quiere decir? Que la misma máquina aprende. Entonces, los que son especialistas en las diferentes áreas científicas, lo que tenemos que hacer es familiarizarnos con el chat y preguntarle sobre esas cosas que tú tienes plena seguridad de lo que sabes. De tal suerte que tú le hagas preguntas sobre algo no que no sabes, sino de lo que sabes. Claro. Y entonces, de acuerdo con eso, entonces te da una... Y entonces tú dices, aquí falló, aquí falló, aquí falló. Y uno puede retribuirle a esta red neuronal, fallaste. Esto no está bien, por esta razón y por otra. Eso está bien, eso está muy bien, aunque tiene este peligro de, cuando tú ya hablas de un aprendizaje controlado, pues claro, ¿quién lo controla? Porque cuando tú pasaste del GPT-2 al GPT-3 vino la variación de control, que no se podía únicamente producir cualquier cosa con cualquier tipo de relación u operación, sino que teníamos que controlar humanamente. Ya está en manos de alguien. Ya está en manos de un grupo de especialistas que van de alguna manera limitando los parámetros. Y algo que también es interesante es, que tiene que ver con lo que él dijo, es de acuerdo con el chat te dice, de acuerdo con el porcentaje de la literatura existente al respecto, la respuesta correcta es esta. Pero un 5%, un 8% o no nada de literatura indica que esto es un asunto indeterminado. No hay solución. O sea, te lo advierte para que tú no te equivoques. Como dijo Carlos, yo no puedo de alguna manera levantar la mano y decir, esa es completamente mi opinión. No, porque a lo mejor hay evidencias contraintuitivas a esto, ¿no? O son contraejemplos. Entonces eso es maravilloso, porque al final de cuentas, no sé si logro transmitir, pero yo me sorprendo mucho que cada vez simulamos más la manera en cómo nosotros procesamos información. La manera compleja de cómo nosotros procesamos información, ¿no? Es que con este puntito, es que es muy interesante porque, en efecto, la cuestión acerca de, por ejemplo, si es infalible o no, es que todos estos programas de inteligencia artificial nos están
revelando un dato que filosóficamente es inquietante. ¿Cuál es ese dato? Que algo así como que lo verdadero es verdadero en sí y lo falso es falso en sí mismo. O sea, como que existe la verdad y la falsedad, ya no es tan claro. Porque de hecho estos sistemas lo que nos están diciendo es que la verdad depende básicamente de las tendencias de opinión que a lo largo de la historia y a lo largo de las culturas se van ponderando por encima de otras. Y efectivamente, ¿no? Como decía hace un momento Jesús muy bien, si un chat como el GPT te termina por concluir ciertas cosas racistas, es porque eso es lo que mayoritariamente se ha producido, ¿sí? Y eso, en tanto dato, eso es lo que es verdadero, ¿no? No que sea cierto lo que dice esa mayoría, sino que es verdad que una enorme mayoría dice ese tipo de cosas. ¿Qué va a pasar en un milenio? Pues vamos a ver, vamos a ver. Y esa es la cuestión, que lo que está ocurriendo es que la producción de verdad y de falsedad se está también poniendo en crisis. Es decir, ¿en qué sentido? Que nos está cuestionando la inteligencia artificial el hecho de que lo que creemos verdadero lo sea como una propiedad de la realidad y no más bien como producto de una interpretación de la mente humana. Por eso decía hace un momento que para mí la inteligencia artificial en todo caso es básicamente un reflejo de lo que somos. Y precisamente somos, y esto nos lo enseñan ya los filósofos del siglo pasado, ¿no? Y un poquito antes de hecho, ¿qué somos? ¿No? Pues no podemos evitar un proceso interpretativo que va más allá de una mera opinión. Tiene que ver con cómo nuestro contexto nos educa, la lengua que nos educa, la cultura que nos han inculcado, la manera en la que interpretamos a su vez la belleza, la fealdad, la ganancia, la pérdida, el poder. Claro, exacto. Y un poco lo que está haciendo la inteligencia artificial es revelarnos que el bien en sí, pues si existe, no puede asumirlo a través de una decodificación, ¿no? Nosotros como humanos podríamos, tal vez, eso es lo que queremos creer todavía en alguna medida, ¿no? Y por eso nos abocamos al bien, digamos, ¿no? Y no nos conformamos con que se trate de una cosa meramente estadística, pero la inteligencia artificial sí se limita a eso, ¿sí? Y en ese sentido está reflejando un modo en el que nos hemos comportado los seres humanos, o sea, como seres estadísticos también, ¿no? Entonces, bueno, en algún sentido, este nuevo Frankenstein nos está revelando mucho de lo que somos, en realidad. No es una cosa otra, ¿no? Sino es en cierto sentido lo que hemos sido, como hemos sido. Y el reflejo puede no gustarnos tanto, eso también es cierto. O fascinarnos enormemente, eso también es verdad. Pero ahí está, pues. Como el ejemplo de la literatura que decía, ¿no? ¿Cómo criticamos a toda esa historia? Pues sí. Bueno, me dejan absorto, Preocupado. boquiabierto. Bueno, como filósofos, por ejemplo, Aristóteles habla acerca de la tecné, ¿verdad? La construcción de objetos artificiales. Y cuando el sujeto toma la iniciativa de elaborar un objeto artificial, está buscando una finalidad. Desde los objetos más sencillos, ¿no? Por ejemplo, pues los utensilios para comer o para descansar, o para arrojar algún objeto con la finalidad de cazar el alimento. Y algo que me parece muy aceptado de Aristóteles es que él dice que no son inocuos estos instrumentos, sino que cambian la forma de vida de los constructores. Esto lo dice en la Ética Nicomaquea. Es decir, hay una vida antes de esos artefactos y una vida después de esos artefactos. Por lo que tú decías, obviamente, el artefacto en sí mismo no es ético. O sea, una silla no es ética. O sea, un ordenador tampoco lo es, un chat GPT, pues tampoco, ¿verdad? Ustedes dicen, está elaborado, diseñado para que trabaje estadísticamente.
Y ahí tenemos también un problema de lenguaje que a veces lo antropomorfizamos, ¿no?, al aparato. Por ejemplo, Jesús dice, estas redes neuronales del GPT, pues no hay redes neuronales en el GPT, ¿verdad? En el sentido de un metabolismo humano que tiene para su descripción ese tipo de palabras para hablar de él. Neuronas, metabolismo neuronal, que entendemos que está en la masa cerebral, ¿no? Pero esto dentro de un sujeto humano. Utilizamos estas analogías para decir, bueno, hay redes neuronales en una computadora. Si las neuronas son de un músculo dentro del cuerpo humano, ¿no? Así la descripción es una descripción biológica y fisiológica por parte de quienes estudian el cerebro, ¿no? Y trasladan ese lenguaje a la descripción de lo que sería la ingeniería informática, de cómo funcionan los algoritmos. Pero bueno, yo decía que efectivamente el objeto pues en sí mismo no tiene un perfil ético. O sea, el objeto en sí mismo no decide en una convivencia con otros objetos o en una convivencia con los seres humanos, ¿no? Pero sí cambia la vida de los seres humanos. Y ahí está otra dimensión ética. Cuando yo construyo un objeto, ese objeto va a cambiar la vida no solamente de mi propia persona, sino que puede cambiar la vida de otras personas. Y no estoy ajeno a la finalidad que busco, como una finalidad ética, ¿no? Ahora, en esta tecnología innovadora y además aceleradamente en un progreso que no sabemos a dónde va a parar, entonces ya existe lo que se llama el riesgo del accidente. Así lo llama Hans Jonas, ¿no? El riesgo del accidente. Toda tecnología, toda producción de tecnología actualmente conlleva un riesgo del accidente. Es decir, no sabemos qué va a pasar totalmente, ni siquiera quizás razonablemente con esa tecnología y sus consecuencias. Ahí también hay un componente ético. Entonces, antes de elaborar una tecnología con esa sofisticación, tenemos que considerar todas las posibilidades que alcancemos a vislumbrar acerca de este riesgo del accidente. Como en el caso de la energía nuclear, ¿no? Dice, oye, pues esa es una energía limpia y ahora la se está prefiriendo para evitar la contaminación que está destruyendo la capa atmosférica, ¿no? Pero sabemos que está sujeta a riesgos, como ya sabemos que fue Chernobyl o como ya sabemos que fue allá en Japón, ese accidente terrible, ¿no? Pero esto no está visto de antemano, ¿no? Igual pasa con la manipulación del código genético. O sea, hay ciertas prohibiciones, ¿no? Y previsiones. Por ejemplo, se prohíbe la clonación humana porque no sabemos qué puede pasar ahí. Y se sospecha que puede ser una catástrofe. O sea, ¿cómo que clonas a los seres humanos, ¿no? ¿Y qué va a pasar con su vida cotidiana? ¿Y qué va a pasar con su herencia biológica? ¿No? Etcétera, etcétera. Bueno, lo mismo sucede con estas maravillosas invenciones, como ustedes las llaman, que sí son maravillosas, acerca de lo que es el riesgo del accidente. Tal vez por eso en la Unión Europea pues ya están tratando de organizar cónclaves para discutir hasta dónde debe haber límites para el desarrollo de esta tecnología. ¿Quién la va a controlar? ¿En qué manos va a quedar? Va a quedar en manos de los países que tienen esas posibilidades económicas y tecnológicas para desarrollarla. Y esto sucede con toda tecnología, como dice Aristóteles, cambia la vida. Pero ahora cambia la vida donde no sabemos dónde la va a cambiar. Eso. Es como el caso, por ejemplo, de las plataformas de taxis, ¿verdad? Que te trasladas en una de esas a la cara, ¿verdad? Bueno,
íbamos a imaginar que iban a dejar sin empleo a muchos taxistas, digamos. Migraron a la otra, no te preocupes. O por ejemplo, el tipo de condiciones laborales en que se encuentran los operadores, ¿no? que arrasan con las leyes federales de trabajo. No tienen prestaciones, no tienen vacaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero están controlados por una tecnología muy eficiente y maravillosa, ¿no? Están teledirigidos en su actividad cotidiana y laboral. Pero, ¿qué pasó? Pues fue beneficio para estos conductores en el sentido de que se les nulificaron, se les cancelaron estas ventajas laborales que se habían logrado antes de la aparición de esta tecnología. Entonces, sí hay ahí, otra vez regreso a, sí hay distintas aristas, distintos ángulos éticos desde los cuales se tiene que ver la tecnología, ¿no? E incluyen, por supuesto, lo que se puedan considerar ventajas. Cambios en la vida de los seres humanos que nunca hubiéramos imaginado en beneficio de los seres humanos, pero al mismo tiempo está ese riesgo del accidente que no podemos prever, y que puede ser catastrófico. Entonces puede ser catastrófico porque inicialmente quienes dominan esta tecnología pues son los países hegemónicos de siempre. Entonces puede ser una tecnología, por ejemplo, financiera, si de por sí estamos con una deuda impagable de por vida. Y termino con una noticia que a mí me pareció pues asombrosa. O sea, el ChatGPT ya está preparado para imitar la voz Y el rostro. y el rostro. Ahí está la clonación. Ahí está la clonación. Digital. Sí. Van a poder hablar en lugar tuyo, van a captar tu rostro y no eres tú. Entonces, oye, pues aquí estoy dando una conferencia. Yo estoy descansando, ¿no? En Cancún, bueno. Sí, mientras aquí ya tengo una agenda. Entonces, voy a poder ir a Cancún con esa. Bueno, lo digo por Carlos, porque creo que no. Bueno, pero entonces ahí están los riesgos y nunca se deja de lado lo ético y la tecnología. Y eso nos corresponde a los filósofos. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿No? Pueden hablar, platicar. Justo por eso, al inicio de mi intervención un poco planteaba que la cuestión ética tiene que ver, obviamente, con nosotros. O sea, hablar de la ética del chat de GPT, incluso, yo creo que esto suena escandalizante, desde luego, no escandaloso. Hablar de la ética de la inteligencia artificial me parece muy extraño, por un poco lo que decíamos. Como muy bien dices, es como hablar de la ética de la silla, ¿no? Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Tiene sentido hablar de los usos que hacemos con las cosas, efectivamente, como muy bien recordabas de Aristóteles. Y claro, tienes razón en el asunto del riesgo. A mí, yo tengo algunos problemas con la propuesta de Hans Jonas, sobre todo con esta idea. Hans Jonas fue un filósofo del siglo pasado, alemán, que tenía una obra que se llamaba tal cual Principio de Responsabilidad. Y él escribe esto fundamentalmente hablando por la amenaza nuclear, hablando por el ecosistema, cómo está en peligro, ¿no?, el planeta por toda la contaminación que ostensiblemente seguimos ejerciendo, ¿no? Y él planteaba como un imperativo ético, o sea, una especie como de debemos asumir todos los humanos un deber ético de frenar nuestros entusiasmos hacia los progresos, ¿no? Y para plantear esto, él hablaba de algo que llamó la heurística del terror, ¿no? O sea, un poco, digamos que Hans Jonas, aquí ya estoy parafraseando muchísimo, Hans Jonas es un pensador que plantea, vamos a imaginarnos escenarios distópicos, ¿no?, donde ya valió todo, Skynet nos gobierna, ahora sí estamos presos todos, la contaminación está total, ¿no?
para que eso desarrolle en nosotros el sentimiento de ¡ah! Mejor no. Y exactamente, por eso es una heurística del terror, esa es la propuesta ética de Hans Jonas, ¿no? Que algunas políticas han asumido, eso es cierto. Ahora, francamente pienso que eso es una derrota ética, esa manera de plantearla, y también creo que lo que está pasando en la Unión Europea, de preguntarnos quién es el que tiene el control de esta tecnología, implícitamente lo que está diciendo es nuestros propios habitantes no tienen fuerza moral para autocontenerse, por tanto hay que implementar política. O sea, cuando la ley nos dice qué no hacer, es porque ya se ha determinado que moralmente somos incompetentes, y ahí sí tengo problemas, cuidado, no estoy seguro, porque entonces tampoco estamos realmente hablando éticamente. Si tenemos que fomentar un desarrollo del carácter de cada uno de nosotros que le haga frente a estas cosas, y no más bien pensar en políticas que determinen cuándo se usa o cuándo no la cosa. Porque cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es que entonces dependemos de algo que no soy yo. Eso es la ley, ¿no? Cuando la ley me dice qué no puedo hacer y yo no entiendo por qué no lo puedo hacer, ¿no? Pues lo acato porque quiero evitarme el peligro del castigo, de la sanción, de la multa o lo que sea, o el mal trago si quieren en un momento determinado. No es que asuma moralmente yo la convicción de que hay algo que no se debe hacer. Entonces, trabajar éticamente tiene que ver con esto, ¿no? Con dar esta fortaleza de eso que llamaban los griegos el ethos, ¿no? Donde viene la palabra ética, ¿verdad? Ese carácter, así se traduce la palabra griega, ethos, carácter, modo de ser. Fortalecerlo de tal manera que no me niego a la cosa que está, pero tampoco me dejo dominar por ella. Esta es la clave. Esta es la clave. Y yo creo que éticamente la convicción debe ser, hay que entender la tecnología. No solo por sus riesgos, sino hay que entender su funcionamiento. Y el tema es este. La cosa que estamos enfrentando es tan compleja de entender que exige mucho que debemos aprender, y en tanto filósofos yo creo que es algo que debemos hacer efectivamente por la convicción ética. Bueno, no sé si debamos, ya estoy hablando por todos, no sé, esto también es una decisión, pero sí creo que es una cuestión de comprender en amplitud y profundidad lo que está ocurriendo con las cosas, y en ese sentido justo encontrar los caminos de fortaleza ética, ¿sí? O sea, por ejemplo, ahora con lo de educativo me platicaban colegas que estaban un poco temerosos de, bueno, ¿y ahora cómo lo voy a hacer si siempre pido ensayos, ¿no? Bueno, esto nos exige a pensar que entonces tenemos que pedir los ensayos de otro modo o pedir otra cosa. Por ejemplo. Y vamos a tener que repensar, y cuando puedan imitar la voz o el rostro, ¿no? Bueno, tenemos que pensar de otra manera. Porque de eso se trata también. La cosa va a funcionar así, ¿sí? Entonces, bueno, vale, puedes pedirle al estudiante, ok, pídele un ensayo al chat. Muy bien, ahora hablemos tú y yo sobre eso, ¿sí? Valoremos, ¿no? Qué tan bien está la información o qué tan no. O sea, ahora enseñar al estudiantado a cuestionar la información del chat, no a depender de él. Yo creo que ahí es una asunción ética que podemos empezar a fomentar educativamente, ¿no? ¿Vamos cerrando? Ok. Bueno, pues sí, todo este debate, como dicen, abre muchísimas líneas, tantas que solamente tocamos muy brevemente algunas, pero pues me quedo con esta dualidad, ¿no? Como bien decían, toda tecnología tiene un lado positivo y negativo, pero creo que lo que nos preocupa de este tipo de tecnologías en nuestro contexto, como bien dice José Alfredo, es que el exceso o llevado al exceso en una cuestión no ética, pues obviamente nos puede llevar al riesgo. Me acordaba de este texto también de Ulrich Beck, ¿no? Que habla de la sociedad del riesgo, ¿no? También en este sentido, respecto a que parecería que en realidad lo que nos está preocupando son los fines negativos por la potencialidad que tienen estas tecnologías, ¿no? Es decir, claro que a mí es lo que más me preocupa por ser filósofa, por estar preocupada por qué va a suceder con el mundo, pero creo, como bien señalas, Carlos, que es muy importante pensar cómo estamos generando la educación, es decir, qué es lo que está pasando con la educación. Y nos regresa al tema de la educación porque, como lo que decíamos, si tú le dices a un estudiante, pues hazlo, simula, ¿no? Vas a simular porque lo que estás tomando es una simulación, la estás poniendo en tu texto, bueno, en tu hoja, ¿no? No es tu texto, es el texto que simuló
y que tú tomaste y me lo muestras, y entonces finalmente tú vas a tener un título que también es una simulación, es decir, todo se va a volver una simulación. Y por eso yo preguntaba hace rato más bien por qué está sucediendo que ellos elijan, y desde antes que existiera esta tecnología, el plagio más ordinario que conocemos desde antes, ¿no? ¿Por qué está sucediendo eso? ¿No? Es decir, lo que nos tenemos que preguntar es, como seres humanos, ¿qué no estamos haciendo éticamente o en la formación? Lo discutíamos en la formación ética y política en otro café filosófico, es decir, ¿por qué no está sucediendo esa formación ética y política desde otros lugares, ¿no? Que nos ponga frente a una tecnología y que no sea, ¿cómo la voy a usar mal? ¿Cómo voy a usarla para agredir al otro? ¿Cómo la voy a usar para discriminar? ¿No? Sino que justamente me lleve a otros caminos y diga, ¿cómo la voy a usar para que me ayude como ser humano? ¿No? Como decían desde los inicios, ¿cómo voy a usar esta cuchara y me va a servir para algo? Y no va a ser algo que potencialmente lo piense como algo que me va a ayudar a la destrucción, ¿no? Entonces, bueno, creo que la educación es, y lo creo fervientemente como profesora, ¿no? La salida, ¿no? La salida a... Yo ya lo he puesto a debate con mis estudiantes, ¿no? Es decir, poner a debate este tipo de temas es, ¿tú qué piensas? ¿Qué está pasando, no? ¿Qué harías tú? ¿Qué pensarías si tu compañero hace eso y tú no estás de acuerdo, no? O sea, poner a debate el tema, y eso nos puede llevar como a la crítica, ¿no? Y la reflexión, que es muy necesaria. ¿Por qué? Porque creo que finalmente y lo dije al principio, me preocupa el tema de la comunicación. O sea, ya realmente no va a haber una comunicación educativa, ¿no? Si esto se vuelve una generalización o una generalidad en los grupos, ¿no? Tú ya nunca vas a saber si ese ensayo de 20 estudiantes es una falsedad o es un engaño, ¿no? Lo que tiene que cambiar también son nuestras formas de pensar lo educativo. Creo que eso, la pandemia ya nos había dicho, tienen que repensar lo educativo, ya nos había puesto la lupa y nos había dicho, la educación no está funcionando, ¿no? Y aún así veamos, ni siquiera se ha reflexionado qué pasó con la pandemia en la educación, es decir, no hubo en las instituciones ni siquiera una reflexión de cómo sobrellevar lo que pasó, ¿no? Regresamos y la idea era como si no hubiera pasado nada, y además como a nivel, digamos, capitalista y global y todo, de tú regresa a tu chamba porque yo te estoy pagando, y nadie hizo esa reflexión educativa que es tan importante, ¿no? Y que ahora, frente a estas nuevas tecnologías, pues nos pone todavía en otra necesaria reflexión, ¿no? Pues... No sé si alguien ¿Quieren decir algo? ¿No? Sí, yo estaba pensando los dos puntos tan interesantes. Bueno, lo que tú acabas de decir lo suscribo completamente, Vero. Y también los dos puntos tan interesantes, uno de José Alfredo y el otro de Carlos, ¿no? O sea, por una parte, como que lo que te mueve es este pánico de el holocausto, ¿no? O sea, el holocausto de todo, ¿no? Hasta tronó, se me escuchó y por otra parte, este gran temor que nosotros podemos tener, que todo lo que no esté judicializado o bajo un criterio de jurisdicción, entonces eso nos hace pensar de nosotros mismos que estamos mal, porque evidentemente nosotros tendría que ser suficiente darte cuenta bajo las evidencias que tú tienes que no está bien patearle a un perrito, o no está bien gritarle a tu mamá, o no está bien cosas muy evidentes que hacemos cotidianamente y que parece ser que tú necesitas la regla y la explicitación de la sanción para no hacerlo y elegirlo, ¿no? Entonces, yo creo que el punto que puede mediar entre estas dos posiciones es tomarnos en serio una palabra que dijo muy importante Vero, y que a lo mejor nos critican mucho los filósofos que la mencionamos tanto, pero que creemos en ello, que es la reflexión. Frente a una lección no aprendida, el error es previsible. Y frente a los escenarios que José Alfredo dice, bueno, lo que pasó con la bomba nuclear, lo que pasó acá, lo que ha pasado allá, o sea, la degeneración del ser humano, la degradación como especie que estamos nosotros viviendo, incluso todos los días sus consecuencias, si no aprendemos de ello, entonces eso quiere decir que tenemos que pensar que necesitamos que alguien
metateóricamente o metajurídicamente nos diga, piénsalo porque si no vas a tener una sanción muy fuerte. Entonces, ¿cómo poder mediar entre esas dos cosas? Uno, verlo, y que el gremio filosófico también sea un gremio importante de reflexión, pero también los que no son filósofos. O sea, todos los que están dentro de las academias, de todos los campos de investigación y todos los departamentos científicos, creo que eso es muy importante. A mí no me da miedo el GPT, absolutamente, no me da miedo la inteligencia artificial, todo lo contrario, soy un objeto de eso, es un objeto que me seduce y yo soy un objeto de eso también, probablemente porque estoy más familiarizado por el tipo de cosas a las que yo me dedico, pero lo mismo pasaría con un ladrillo o con un martillo, ¿no? O sea, si yo agarro un martillo para hacer una construcción y clavar un clavo ágilmente y limpiamente, tengo que dominar la técnica y hacerlo bien. Pero si lo agarro para romperle la cabeza a alguien, eso no está bien. Si tú agarras el chat GPT y la investigación en inteligencia artificial que se hace al margen del chat GPT, o sea que más bien, por eso yo empecé así diciendo que eso simplemente es la evidencia de una aplicación muy específica de estas, que sí son redes neuronales artificiales, es como un brazo, es un brazo. O sea, tú ves un brazo y tú dices, ¿sabes? Es un brazo, sí, pues es metal, pero no corre, es un brazo, pero no tiene, es un brazo, pero no es que no tiene la cantidad de agua del brazo. Es artificial, es un brazo artificial. Las redes neurológicas, hay redes neurológicas artificiales y esas son nuestras computadoras y estos son nuestros equipos más avanzados en la ingeniería digital. Tal cual. Queremos hacer simulaciones de lo que realmente somos de manera natural. Entonces eso es muy bonito porque nos enseña mucho de lo que nosotros somos. Lo que no está padre es dejarnos seducir con esta cuestión y entonces no ver lo que nos ha ocurrido cuando las nuevas tecnologías aparecen en el escenario de lo que es humanamente relevante y entonces ante la catástrofe pues hay que aprender la lección. Entonces hay que tomar las dos cosas, ¿no? Hay que tomar la reflexión, hacer gremios de reflexión sobre qué es lo que va a pasar y creo que este tipo de actividades filosóficas pueden ayudar mucho, ¿no, Carlos? Muchas gracias, Carlos, por venir y por tu participación. Si puedes decirnos unas Bueno, creo que quieres decir algo todavía. podría. Vamos a las conclusiones. Ya estamos en las Yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que tu panorama es muy optimista. Por ejemplo, Hans Jonas, siguiendo con Hans Jonas, menciona muy atinadamente que los experimentos tecnológicos actuales ya no son enfocados a una región o a una comunidad, sino que afectan a la humanidad entera. Y esto lo estamos observando a raíz del cambio climático. La quema de estos combustibles fósiles nos afecta a la humanidad entera. Y efectivamente, cuando lleguen los marcianos y digan, ¿por qué no hay aquí seres humanos? Y entonces sí habrá un letrerito que diga, nos extinguimos por combustibles fósiles. Lo mismo pasa con otros adelantos científicos y tecnológicos. Bueno, mencioné la manipulación del código genético, ¿no? Es decir, el hecho de que no se tenga precaución pues puede generar una hecatombe en las herencias naturales entre una generación y otra, ¿no? O igualmente, por ejemplo, el uso indiscriminado de antibióticos, como sabemos, pues está produciendo estas resistencias bacteriológicas por el uso de estos antibióticos que se siguen produciendo, que se siguen inventando, y no podemos mencionar que un ser humano queda afectado o una comunidad queda afectada. Entonces, Hans Jonas dice que actualmente este desarrollo científico o tecnocientífico tenemos que llevarlo adelante con prudencia. Con prudencia,
no queremos decir que la tecnología no pueda favorecernos, ¿no? Pero la prudencia está en poder discernir en una frónesis social, en un intercambio o en un cambio de carácter social, como tú lo mencionabas, un carácter ético, que pueda dirimir dónde están esas posibilidades del riesgo para todos, ¿no? Para todos. Sí, y, por ejemplo, en la educación también, no se trata de un cambio que vayamos a vivir en la UNAM o en el Politécnico, se trata de un cambio que vamos a vivir en la educación a nivel mundial, ¿no? Con el uso de, por ejemplo, de educación a distancia, ¿no? O con programas como el Zoom. Ya lo estamos viviendo, pero no tenemos todavía una capacidad prudencial. Pensamos que la educación podría llevarnos a esa capacidad prudencial, ¿no? O frónesis, ¿no? Ética, ¿no? Pero no la vislumbramos todavía por ningún lado. Entonces, ahí tenemos otro riesgo. Ahí tenemos otro riesgo. Entonces, sí, no es que le temamos, yo creo, o sea, que bueno, son instrumentos maravillosos, nos asombran y los vemos con admiración y los utilizamos también con admiración, pero no estamos, de acuerdo con Hans Jonas, no estamos siendo prudentes. Hace falta hacer emerger un sentido de prudencia, porque incluso enfocando nuestras actividades por medio de la tecnología en el ámbito donde nos desenvolvemos, notamos que también están generando dificultades muy difíciles de resolver. Muy, muy difícil. Por ejemplo, el atraso de las comunidades donde no llegan las señales de internet. O sea, que esa famosa brecha, pues cada vez se ahonda más. Las comunidades indígenas que no tienen esa posibilidad y se enclavan en la pobreza, se enclavan en la miseria, se enclavan en el abandono, mientras la ciudad bonita o los centros urbanos que gozan de esos privilegios o que gozamos de esos privilegios, nos elevamos a una comodidad impensable para esas comunidades hermanas. Bueno, esta es la conclusión. Bueno, pues estoy muy de acuerdo en que se requiere un fomento de la prudencia, en efecto. Se requiere un fomento de lo ético en un sentido amplio y profundo, realmente. Pienso que no podemos tampoco negar la inercia de lo que está ocurriendo en el mundo. Tenemos que asumirla, afrontarla, mirarla. Y efectivamente, aun cuando uno señale los riesgos, tiene que asumirlos, pues, ¿no? O sea, así y en esa misma medida pienso que una labor de la filosofía es eso, ¿no? Mirar de frente el peligro y tratar de encontrar asideros de sentido y en la medida de lo posible ayudar a que otros y otras los encuentren, ¿no? Es decir, yo creo que en ese sentido la filosofía puede contribuir muchísimo. Lo decía también muy bien Jesús, no solo los filósofos tienen que desarrollar esta conciencia, ¿no? En realidad cualquier productor de saber, en realidad prácticamente cualquier ser humano debería tener esta conciencia, digamos, ¿no? Pero bueno, al menos vocacional y profesionalmente, en principio, quienes nos dedicamos a la filosofía, pues en algún sentido tenemos alguna convicción que nos orienta éticamente y nos hace pensar que podemos contribuir con la reflexión ética, y no solamente que se quede en la reflexión, sino que evidentemente transite a la práctica, ¿no? A la práctica prudencial en ese sentido, ¿no? Queda pendiente por qué canales, por qué medios. Yo creo que como también decía Jesús y lo estamos viendo ahora mismo, pues aprovechando los canales que la propia sociedad tecnológica nos está permitiendo, ¿no? Ahora mismo estamos llegando a través de la internet, ¿no? y estamos, aunque sea modestamente, pero que es una modestia muy bella, por cierto, pues estamos ahí abriendo una grieta, y como nosotros hay muchos otros que están tratando de hacer lo propio, ¿no? Ese es un camino. El otro
es aferrarnos a la educación, efectivamente, ¿no? Es aferrarnos a una formación que afronte lo que está pasándole al mundo, ¿no? Que no se aferre con conocimientos que se creyeron ya siempre absolutos, y entender que esto no es así, que es dinámico y que exige de parte de quienes educamos la conciencia también de que las nuevas generaciones están en ese mundo, que están viviendo eso que también nosotros estamos aprendiendo a utilizar, ¿no? Pues bueno, es un trabajo y un compromiso ético vocacional que yo creo que vale la pena asumir en este punto. Muchas gracias. Terminamos, muchas gracias, muy amables. Y pues tal vez, como en otras ocasiones, podemos tener una segunda parte. La inteligencia artificial, el chat GPT, ¿no? A lo mejor podemos dialogar en el siguiente con un chat GPT. Muy bien, gracias. Muchas gracias.